comprender tu palabra, que la podamos asimilar y ponerla por obra. Nos depositamos todos en tus manos, Padre bueno, y que tu Santo Espíritu nos inunde de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo te lo rogamos y te lo imploramos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Javier. Así como nos encontramos de pie, mis hermanos, voy a darle su lugar a nuestro hermano ministro Marcos Santiago, y con él la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano Marcos. Sí, bueno, está bien. Tomen su asiento, hermanos. Muchas gracias. Nada más por un momento. Pues vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta mañana, ¿verdad? Y todavía, y pues el estudio, hermanos, estuvo muy bonito y también de mucha enseñanza, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Pues sí, hermanos, todo lo que se ha dicho, hermanos, pues es verdad y es muy necesario. A veces decimos, como que esos temas como que no es para nosotros, pero en realidad, hermanos, sí es para nosotros, porque todos, hermanos, en algún momento de tiempo llegaremos, si Dios lo permite, pues a esa edad, ¿verdad? Y entonces es necesario, hermanos, nuevamente recordar la enseñanza de nuestro Dios para, hermanos, practicarla, poner en práctica la palabra el día de hoy, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, pues cuando lleguemos a esa edad, si el Señor nos permite, pues hermanos, nuestra vejez, hermanos, pues no sea pues triste, como se comentaba, ¿verdad? En unos instantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, pues la vejez debiera de ser, como se comentaba, pues de mucho respeto, ¿verdad? Y de mucha honra y de mucha hermosura, hermanos, porque se recuerdan que hay una frase, hasta se ha hecho un dicho que dice que el que no oye el consejo no llega a viejo, ¿verdad? Entonces, cuando no se oye el consejo, hermanos, muchas de las veces no llegan ni a la edad adulta. Muchos de los jóvenes, hermanos, pues ya no llegan ni a la edad adulta, menos a la vejez. ¿Por qué? Pues quizás no por la falta del consejo, sino porque faltó, hermanos, a esa obediencia de esos consejos, ¿verdad? Porque el consejo siempre va a estar, hermanos, pues a la orden, ¿verdad? A nuestras puertas siempre alguien nos dará un consejo bueno y es de nosotros si lo tomamos. Entonces, para mí, hermanos, quiero entender que sí, la vejez debiera de ser y debe de ser una bendición, ¿verdad? Porque dice la Escritura, hay un mandamiento, fijémonos que hasta la misma palabra del Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es dice el apóstol Pablo, que es el primer mandamiento con promesa para que seas de largos días, hermanos, ¿verdad? Entonces, si es una bendición llegar a viejos, sí, es una bendición, ¿verdad? Llegar, ¿por qué? Porque de una o de otra manera el Señor permitió llegar hasta esa edad, ¿verdad? Y bueno, hermanos, quiero estudiar con ustedes un tema, ya que pues es necesario, y también por lo que vamos el acto del día de mañana, Dios mediante, se van a llevar a cabo unos bautizos. Quiero hablar, hermanos, un poco de ello, y el título del tema es el nacimiento de agua y del Espíritu, ¿sí? Les invito, hermanos, que se pongan de pie para que me acompañen a leer la lectura que se encuentra en San Juan, capítulo 3, una lectura, hermanos, que es muy familiar para cada uno de nosotros. San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Vamos a leer alternadamente. Su servidor inicia con el verso 1, ustedes el 2, y después todos nos unimos en el verso 8. Pero antes de darle lectura, hermanos, primero pues quisiera
dar los compromisos, descargar los compromisos que uno tiene, ¿verdad? Para que no se nos olvide, ven que luego se nos olvida. El día de ayer, hermanos, por la tarde, pues en la localidad ahí en la London, en Chicago, daban el aviso que su servidor venía, ¿verdad? Y con la familia y también algunos de nuestros hermanos, y les mandan a ustedes, hermanos, este caluroso saludo de paz a vosotros, hermanos. Gracias. Ahora sí, vamos, después de descargar estos compromisos, vamos a leer la palabra del Señor. Doy inicio con el verso 1 y a la letra dice así: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puedes ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Ahora sí puede sentarse. Muchas gracias, hermanos. Bien, esta historia, hermanos, ya muy común en la iglesia y en muchos otros grupos religiosos acerca de la historia de Nicodemo, ¿verdad? Aquel príncipe, fijémonos, hermanos, que no era una persona común del pueblo, sino que era un príncipe, ¿verdad? De los fariseos. O sea que más adelante, hermanos, él mismo le dice: tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Fue pues entonces este maestro de Israel de noche a visitar a Jesús, ¿verdad? Porque de alguna manera, hermanos, él como que estaba en medio, temía al pueblo y tenía también un poco de temor a Dios, ¿verdad? Porque veía que Jesús hacía muchos milagros, ¿verdad? Importantes en el pueblo, hermanos, que en realidad él sentía, hermanos, que sí venía de Dios, porque él mismo lo confiesa cuando le dice: maestro, sabemos que eres venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces sí eres venido de Dios. Pero ¿por qué fue de noche? Bueno, porque también temía al pueblo, ¿verdad? Al pueblo incrédulo que no lo había recibido, pues de que lo criticaran, ¿verdad? Y entonces él por eso fue de noche, dice: voy a escondidas. Entonces no se decidía definitivamente a declararlo abiertamente por miedo. Entonces Jesús, hermanos, sabiamente, ¿verdad? Le dice: mira, Nicodemos, ¿verdad? Él no recibió ningún elogio de nadie, ¿verdad? Él les daba la enseñanza, ¿verdad? Y en vez de decirle: pues gracias, Nicodemos, pues si es cierto, ¿verdad? Le dice: mira, Nicodemos, de cierto te digo que si no volvieres a nacer, no puedes, no tan solamente entrar, ni ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemos quedó muy sorprendido, porque dice: si no naciere otra vez, no puedo ni ver el reino de los cielos. ¿Cómo voy a nacer otra vez? Y él, hermano, se va a la parte física, ¿verdad? Y dice: ¿acaso puede un hombre siendo ya viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? No comprendía esas palabras, ¿verdad? Al igual que si nos hubieran hecho lo mismo a nosotros en ese momento, tampoco lo entenderíamos, ¿verdad? A lo cual no lo entendió él también, siendo un rabino, siendo un maestro. Entonces él le dice, hermanos, más adelantito, y le empieza a explicar el proceso de cómo debe de ser, y ya después le dice en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere, uno, de agua, y dos, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este punto, hermanos, ha sido también un poco controversial, por razón de que se dice que no hay dos nacimientos,
que hay un solo nacimiento. Estamos entendiendo que el nacimiento del agua es fácil de entenderlo, ¿verdad? Porque se refiere a qué, hermanos, cuando dice que el que no naciere de agua. ¿A qué se refiere? Al bautismo, ¿sí? Al bautismo, porque, hermanos, mismo Jesús dice que Él salió del agua, ¿verdad? Él fue bautizado por Juan el Bautista. Y Él le decía a Juan el Bautista, ¿cómo? Dice, yo es necesario que sea bautizado por ti, y tú vienes a mí. Dice, deja, porque es necesario que toda justicia sea cumplida. Entonces, hermanos, el nacimiento de agua no hay problema de entenderlo, pero el nacimiento del Espíritu a veces como que no lo asimilamos realmente qué quiera decir, ¿verdad? Y más cuando vemos más adelante que el mismo Señor Jesucristo explica, ¿verdad? Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y da otro ejemplo más cuando dice, el viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces él, hermanos, pues dice, pues quedó igual, ¿verdad? Pues tampoco lo entiendo. Y entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Entonces, hermanos, poco a poco el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va dando entendimiento para entender, hermanos, en qué consiste el nacimiento de agua y del Espíritu. Y estos dos nacimientos son necesarios, ¿verdad? El nacimiento de carne, pues ya, en este caso, si quisiéramos entenderlo de una manera general, entonces existirían tres nacimientos. El nacimiento de carne, natural, está el nacimiento de agua y está el nacimiento del Espíritu. Entonces sí, serían tres. El nacimiento de la carne, hermano, no hay por ningún problema, ¿verdad? Es el natural por el cual el proceso pasamos todos los seres humanos. Y el nacimiento del agua, hermanos, es el que se lleva a cabo en el bautismo. ¿Por qué es necesario, hermanos, el nacimiento del agua? Primeramente, dice, porque si no nacemos de agua, no podemos ver, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Bueno, ¿y qué tan importante es un nacimiento de agua? ¿Verdad? El nacimiento de agua es importante. ¿Qué significa, hermanos, el nacimiento de agua? ¿Y por qué es necesario el nacimiento de agua? Antes del nacimiento del Espíritu. Así que vamos a hablar de las dos, pero primero el nacimiento de agua. El nacimiento de agua, hermanos, entendemos que es el bautismo. ¿Por qué es necesario el bautismo? Bueno, es necesario, hermanos, porque dice, primeramente, son versículos, hermanos, que ya los conocemos, pero que es importante volverlo a recordar, porque de esa manera, hermanos, nosotros también, pues, se refresca nuestra memoria y va creciendo nuestra fe, por si hay alguno de mis hermanos que todavía no está en la lista, de los que se van a bautizar, y hermanos, a través del transcurso de este estudio de este tema, hermanos, el Señor tocase su corazón, está todavía a tiempo. Dice San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. San Marcos 16, verso 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, las dos cosas, hermanos, van de la mano: creer en Cristo Jesús y ser, ¿qué cosa? Bautizado. Porque si uno dice yo creo, pues no está mal, está bien, pero dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Así es que no es suficiente, o sea, le hace falta el complemento de creer. Y si usted ha creído en Jesucristo, entonces usted, hermano, debe de comprometerse a través del bautismo en agua, de ese nacimiento, ¿verdad? Entonces es un complemento, hermanos, no van separados. Entonces es importante, hermanos, estas dos cosas: creer y ser bautizados. Pero si uno no cree, hermanos, entonces
dice la Escritura, hermanos, que va a ser, ¿qué cosa? Condenado. Así que, hermanos, el Evangelio va a llegar a todos los seres humanos para que ninguno se excuse y pretexte que diga que a mí, pues nadie me dijo, nadie me habló, ¿verdad? Y entonces va a ser juzgado delante del Señor y no va a poder justificarse delante de Él. Entonces, por eso, hermanos, primeramente, ¿por qué es necesario? Razón, porque es un mandamiento de Dios, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿por qué es importante ser bautizado o nacer en agua? Hechos capítulo 2, versículo 36, 37 y 38. Hechos 2, del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa, hermanos? El don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, hermanos, predica después de que él y los que estaban reunidos, como se dice allí en el aposento alto, recibieron, hermanos, la virtud del Espíritu Santo. En Hechos 2, allí habían puros israelitas, todavía no estaban los gentiles reunidos. Desciende el Espíritu Santo a través, hermanos, de un viento recio, como de un estruendo, como de una tormenta, un huracán. Y toda la gente, hermanos, que estaba en la ciudad se dio cuenta y dicen: allá fue el estruendo, vayamos. Entonces se reúne la multitud, muchos judíos, dicen: aquí fue, sí, aquí fue. ¿Qué pasó? Bueno, esto, lo que está sucediendo es lo que fue dicho por el profeta Joel, etcétera, etcétera. Y entonces, aprovechando la oportunidad, el apóstol Pedro le predica, hermanos, a los que se habían reunido por la curiosidad, y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ustedes que crucificaron a Jesús, ¿verdad? El Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes matasteis al autor de la vida. Y o sea que, hermanos, en otras palabras, pues les inculpó, hermanos, de que eran responsables de la muerte de Jesús. Y entonces los que estaban escuchando, hermanos, sí, las palabras, como dice nuestro hermano Raúl, les dio en la llaga, hermanos. Sí, y les dolió, ¿verdad? Porque cuando nos dan en la llaga nos duele. Y dice: ay, dice, pues sí es cierto, tienes razón, Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice: bueno, todavía no está perdido todo. Que lo que deben de hacer, lo primero que deben de hacer es arrepentirse. Arrepentíos y después bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, entonces sí hay solución, hermanos, sí hay solución, ¿verdad? No siempre nos acordamos de ese versículo que dice: mejor es perro vivo que león muerto. Pero, hermanos, para que a lo mejor alguno lo vaya a pensar que pues lo vaya a tomar de una manera ofensiva, pero hay otra frase que dice que mientras haya vida, hay esperanza, mejor, ¿verdad? Para que no alguien se sienta ofensivo, pero es la realidad, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, los que habían crucificado al Señor todavía tenían esperanza, porque todavía estaban vivos. Y Él les dice: tienen que arrepentirse del mal que habían hecho. Y ellos, hermanos, realmente sí lo tomaron en serio, porque dice la palabra de Dios que fueron compungidos de corazón. ¿Les pesó en su corazón? Sí. ¿Se entristecieron? Sí, se entristecieron. ¿Fue sincero su arrepentimiento? Sí. Entonces, hermanos, ellos se arrepintieron: Señor, perdóname, ¿verdad? Me arrepiento de haberlo hecho. Dice: ahora sí, bautícense. Y al bautizarse, después dice: recibiréis el don del Espíritu
Santo. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante. Cuando llega el momento del llamado, hermanos, porque llega el momento que el Señor nos llama, ¿verdad?, en nuestra juventud, y a veces decimos, es que todavía estoy muy joven, ¿verdad? Es que mejor cuando encuentre mi novia, dice, y ya cuando la tiene, no, mejor después de que me case. ¿Sí? Y así se llega hasta que ya está uno ya de avanzada edad, dice, bueno, yo creo que ahora sí, ya no tengo que perder, ya viví la juventud, y le entrega al Señor lo último de sus fuerzas, ¿verdad? Ya. Pero hermanos, la Biblia dice que bueno le fuera al hombre si llevare su yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y también el mismo Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es preferible, hermanos, ¿verdad? Es mejor. Pero bueno, todo tiene su tiempo, también dice la palabra del Señor. Y cuando se nos llega nuestro tiempo, hermanos, debemos de escuchar el llamado de nuestro Dios, porque es Dios el que nos hace ese llamado, a que nos arrepintamos de nuestros pecados y de que tomemos ahora sí en serio las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Que hagamos un compromiso, un pacto con nuestro Dios. Cuando existe ese temor en nosotros, hermanos, es porque también, hermanos, queremos hacerlo nosotros solos, el compromiso. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, hermanos, Él nos ayuda y nos da la fortaleza necesaria y la convicción necesaria para dar un paso enfrente, hermanos, y decir, heme aquí, Señor, ¿verdad? Porque no estoy solo, tú estás conmigo. Entonces acordémonos que el Espíritu Santo, hermanos, viene, ¿verdad? Viene, por ejemplo, aunque el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero, hermanos, no se manifiesta de la misma manera cuando nosotros nos entregamos a Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús dice que salió del agua? ¿Qué descendió sobre él? El Espíritu Santo, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces, cuando uno se bautiza, hermanos, ¿qué desciende, hermanos, sobre esa persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué desciende? El Espíritu Santo, hermanos. Quienes han tenido la experiencia de vivirlo lo pueden confirmar, ¿verdad? Y se siente como que alguien ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ha hecho un compromiso, un pacto con el Señor y se siente renovado. Y siéntase, si usted lo sintió así, hermanos, es que es real, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón ¿de qué? De los pecados. Entonces, en ese instante, hermanos, todos los pecados, ¿verdad? Grandes, chiquitos, medianos, negros, de diferentes colores, son ¿qué cosa? Perdonados, hermanos, y su conciencia está limpia delante de Dios como un niño recién nacido. Así es, hermanos. Entonces siéntase libre, hermanos, siéntase limpio delante del Señor, porque el Espíritu Santo está con él. Es importante. Entonces, ¿qué más, hermanos, significa el bautismo, el nacimiento de agua? Dice el apóstol Pedro, hermanos, así, de esta manera, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice así: a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de ¿quién? De Dios. Sí. Entonces, ¿el bautismo salva o no salva? Sí salva, hermanos, sí salva. Pero entre paréntesis, los que redactaron, los que tradujeron la Biblia, entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es una demanda, es un compromiso, hermanos, que uno hace delante de Dios, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, bajar a las aguas del bautismo, para entrar en conciencia, en compromiso, en pacto con nuestro Padre Dios. Y cuando uno hace el pacto con el Señor, hermanos, en ese instante es uno sellado con el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo ya se apodera de él y está con él,
siempre y cuando uno también esté con Él, ¿verdad? Porque si uno se aleja de Dios, se aleja del pacto de Dios, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Verdad? Dice la Biblia, y no entristezcáis o no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista cuando uno se aparta del pacto y quiere otra vez, hermanos, como que le atrae otra vez volver atrás al mundo. El Espíritu Santo se entristece. Pero, hermanos, allí está el Espíritu Santo. Mientras nosotros, hermanos, permanezcamos fieles y firmes a nuestro compromiso, allí está el Espíritu Santo con uno. Bien, por eso, hermanos, vamos a ver lo que dice Efesios, cómo es interpretado este nuevo nacimiento del agua. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en verdad de santidad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y ahí está lo que decíamos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Por tanto, toda amargura, enojo e ira y voces y maledicencia sea quitado de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El apóstol Pablo, cuando le habla a los efesios, hermanos, le habla, como alguien mencionaba, le habla a los que ya habían nacido, a los que, hermanos, ya habían sido nacidos de agua, a los que habían sido bautizados, a la iglesia de los efesios. Porque él, hermanos, le habla a la iglesia y le vuelve a recordar y les dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hermanos, por esa razón, a veces algunos de nuestros hermanos que todavía, hermanos, no se han decidido, dicen: pues yo quisiera, la doctrina es hermosa, es muy bonita, se habla de los mandamientos, se habla de las profecías, de la iglesia de Dios. Pero aquel hermano que ustedes dicen que ¿cuántos años dicen que tiene dentro de la iglesia? Pues tiene unos 15, 20, 30 años. Sí, fíjese. Y es bautizado, yo desde nací en la iglesia, sí. Y mira, y todavía anda en malos pasos, y mira lo que hay. Bueno, aquí en la iglesia lo da una cara, pero si vieran allá donde trabaja, allá dice unas palabras y se le salen a decir unas cosas. Y bueno, y mejor así ahí le paramos, ¿verdad? Porque no saben muchas cosas allá atrás, allá afuera. Y dicen: para ser como él, dice: no, pues yo así estoy bien. Por lo menos no soy hipócrita. Y así se quedan. Y no se anima, ¿verdad?
¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque a veces, muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, que ya se dice que hemos nacido, hermanos, pues nuestra conducta debe de ser, hermanos, como dice el apóstol Pedro, un dechado, para que sin necesidad de predicar, solamente con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, en la forma en que conversamos, de la manera en que nos vestimos, la gente, ¿qué cosa? Se convierta, hermanos, y crea la palabra, ¿verdad? Pero si hablamos bonito, pero si nuestros hechos dicen otras cosas, es ahí donde, hermanos, existe pues ese contraste, ¿verdad? Y todo debe de ir acorde. Entonces, por eso el apóstol Pablo les habla a la iglesia de los Efesios, dice que dejen esa manera de vivir, el viejo hombre que está viciado con los deseos del error, ¿sí? Y ahí dice, a renovaros en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Si alguien se aira, hermanos, dice, pero no guardes rencor, que no se pase otro día y sigas con ese rencor, porque después de ese rencor se anida, hermanos, se anida ese rencor, y después, hermanos, es difícil de arrancarlo, y el diablo empieza, hermanos, ahí a acomodarse en el corazón de los que, hermanos, después del enojo viene el rencor, viene la ira, ¿verdad? Y después viene la violencia, ¿verdad? Eso es el fruto el resultado, hermanos, de toda amargura, de todo enojo, es la violencia. Entonces esto fue lo que le sucedió a Caín, ¿verdad? Primero se puso triste, después le dio coraje, después agarró un odio, y después del odio, hermanos, vino a quitarle la vida a su hermano. Vino la violencia. Entonces, hermanos, también el que hurtaba no hurte más, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros trabajos, ¿verdad? Eso es importante, en nuestros trabajos, en la iglesia, donde quiera, hermanos, debemos de ser fieles a Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, el Señor nos da un trabajito, ¿verdad? Para que trabajemos, y no tan solamente, hermanos, para que nos mantengamos, sino para que también apartemos otro poquito y le demos a aquel que padece necesidad. Todas esas cosas, hermanos, son importantes en la vida de los hijos de Dios que han nacido, hermanos, que han vuelto a nacer, ¿verdad? Aquí, hermanos, quiero también comentar algo que es importante. A este nacimiento también se le puede conocer de esta manera. Mire, cuando alguien ha nacido en agua, hermanos, su mente se ha renovado, ¿verdad? Y ya piensa diferente, y su accionar, como luego decimos, también es diferente a los demás, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo, hermanos, que tenemos una gran nube de testigos. ¿En dónde, hermanos? Afuera. Todos los de afuera son nuestros jueces, hermanos, y ellos nos dicen, nos califican si realmente somos cristianos y verdaderos hijos de Dios. Dice, hermanos, el apóstol Pedro, regresamos a Pedrito, dice así: Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 23 en adelante. Dice así, Primera de Pedro 1, 23 en adelante: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Así es. Sí, entonces, hermanos, aquí ¿a quién le hablo, hermanos? ¿A los que no han nacido o a los que ya nacieron?
¿A los no bautizados o a los bautizados? Sí, porque dice, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos. Sí. Entonces los que ya han nacido son los que ya han nacido en agua, los que han sido bautizados. Bueno, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis en salud. Pero fijémonos, hermanos, que si uno está enfermo, ¿la leche le caerá bien al niño? Yo creo que no, hermano, está enfermito. Y esa enfermedad, dice allí más abajo, o lo que acabamos de leer, dice así: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Todas nuestras deficiencias, todos nuestros pecados, hermanos, que tenemos en nuestra vida, a veces no se lo podemos dejar todo a Dios y decirle: Señor, quítame esto, quítame que ya no sea eso. Sí, sí, sí. Pero aquí dice: dejadlo. No, lo tienes que dejar tú, porque Dios no quiere que tú lo tengas, ¿verdad? Deja todo el engaño, deja toda la envidia, toda la malicia, todas las detracciones. Eso debemos de quitarla nosotros mismos y de hacer un compromiso. Señor, ¿verdad? De ahora en adelante yo quito toda esa envidia, todo ese enojo que hay en mi corazón, ¿verdad? Toda esa malicia, todo ese engaño, toda esa hipocresía que hay en mi corazón, la desecho. Nosotros mismos debemos de hablarnos a nosotros mismos y de desecharla y decírsela al Señor. Entonces dice: desead como niños la leche, ¿qué cosa? Espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno es nacido en el agua, de agua, hermanos, y ha sido bautizado, a eso también se le puede llamar, a diferencia de lo que voy a decir, un nacimiento espiritual. Es diferente el nacimiento espiritual al nacimiento del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el bautismo, hermanos, es un nacimiento espiritual, porque hemos nacido. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Literalmente o espiritualmente? Espiritualmente. Por eso dice el apóstol San Pablo: amados, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. O sea que si le vamos a llamar la atención a alguien, debemos de considerarnos a nosotros mismos. Y ¿con qué, hermanos? ¿Con rigor o con mansedumbre? Con mansedumbre, hermano. Es la forma que nos enseña la palabra de hacernos un llamado de atención los unos a los otros, porque todos somos seres humanos y todos, nadie está exento, hermanos, de caer en el error. Entonces, ¿cómo nos llama el apóstol Pablo? Espirituales. Pero si alguien, hermanos, no tiene ese espíritu de mansedumbre, entonces dice el apóstol San Pablo dice, fíjese, nos dice: los di a beber leche y no vianda, dice, porque todavía no sois espirituales. ¿Sois qué? Carnales. Entonces sale a florear, hermanos, lo que teníamos escondido, ¿verdad? ¿Y qué cosa era lo que teníamos escondido? ¿Lo espiritual o lo carnal? Lo carnal, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos. Es importante no tan solamente que uno nazca de nuevo, sino también uno, hermanos, mantenerse de esa manera sano, limpio, ¿verdad? De la conciencia, es importante. Y si le llegamos a fallar al Señor, hermanos, inmediatamente el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que si alguno, hermanos, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Inmediatamente, hermanos, ya le falla al Señor. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Correr con quién? Pues con el abogado, ¿verdad? ¿Qué hace el abogado, hermanos? Sí, dice: Señor, él está pidiendo perdón, se arrepiente, yo lo perdono, ¿verdad? Pero hay que correr con él, sí. Amén. Entonces, este es el nacimiento espiritual o el nacimiento del agua. Es importante, hermanos. Esto también es como un tipo de ahora sí del nacimiento del Espíritu, hermanos, ¿verdad? Porque fijémonos, vamos a hablar ahora del nacimiento del Espíritu. ¿En qué consiste? El apóstol Juan en Apocalipsis lo menciona así, miren, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así:
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Él es el que envía, hermanos, el mensaje a las siguientes iglesias. Jesucristo, el testigo fiel. ¿Y qué más? ¿Cómo lo identifica? Como el primogénito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el primogénito? ¿El primer qué? El primer hijo o el primer nacido, hermanos, de los muertos. Y en verdad será el primero. Fijémonos, hermanos, que es importante esta frase. Hay organizaciones que dicen, hermanos, que Elías está en el cielo y que Moisés también, y Enoch también, ni se diga, porque desapareció y se lo llevó Dios, y Elías también, porque dice la Biblia que se fue al cielo. Ellos no murieron. Y otros dicen, bueno, y también la Virgen María, porque ella también ascendió al cielo y no murió. Allá está. ¿Será cierto, hermanos? Tuvieron más dicha, hermanos, que el Hijo de Dios, que tuvo que morir y estar en el sepulcro 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no se les pueden adelantar a Jesús. Jesús, la Biblia dice que es el primogénito ¿de quién? De los muertos. Es el primer nacido de los muertos, de todos. Todos han muerto y están descansando, desde Elías, desde Enoch, desde Moisés y hasta la Virgen María también. Todos están durmiendo, porque la Biblia sí dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Está determinado. Entonces, es cierto, hermanos, que resucitó Lázaro, que resucitó, hermanos, la hija de Jairo, que los profetas resucitaron a ciertos personajes, pero aquellos profetas, hermanos, y el mismo Señor Jesús resucitó, hermanos, esos que el Señor Jesús resucitó, y a Lázaro, hermanos, ¿a dónde está Lázaro? ¿Subió al cielo o está en el sepulcro? Está en el sepulcro, volvió a morir otra vez, ¿verdad? Y está esperando ahora sí la verdadera resurrección para vida eterna. Así es, hermanos. Entonces, a eso es a lo que nosotros creemos, que Jesús dijo que es necesario nacer de agua y también del Espíritu, ¿verdad? Porque si no nace del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Es necesario nacer del Espíritu, pero eso se va a llevar a cabo, hermanos, en la resurrección. Todos los que tengan la dicha, hermanos, de resucitar para vida eterna, han nacido en el Espíritu. Es bien diferente. ¿Saben por qué, hermanos? ¿En qué consiste la diferencia del nacimiento del agua espiritual con el nacimiento del Espíritu? El nacimiento de agua de espiritual, hermanos, vivimos, como dice el apóstol San Pablo, en novedad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, hermanos, de que si nosotros seguimos viviendo como el Señor nos ha mandado, vamos a tener vida. Pero si nos apartamos del Señor, hermanos, ya no va a haber vida. Porque la Biblia dice, hermanos, el que perseverare hasta el fin. Entonces, aunque hemos nacido de nuevo, de manera espiritual, pero si no permanecemos hasta el fin, hermanos, dice la Biblia, hermanos, así, clara: si el justo se apartare de su justicia y hiciere todas las abominaciones que hizo en el tiempo pasado y muriere en pecado, todas sus justicias que hizo, hermanos, ¿le van a contar? Ni una de sus justicias que hizo en su vida le van a contar para que sea salvo. Se perderá, pecará. Pero si el hombre, hermanos, viviera en pecado y hizo esto, hizo este otro, hizo de lo peor, que no lo queremos ni mencionar, pero, hermanos, se arrepiente, como aquel que murió en la cruz, hermanos, ¿verdad? A última hora dice que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿El Señor lo perdonó, hermanos? Sí, porque se arrepintió y Dios le dio la oportunidad. Porque él, hermanos, pues en su vida, hermanos, pues a lo mejor no hizo cosas buenas, no se arrepintió, pero Dios le dio la oportunidad a última hora. Son casos excepcionales. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es de que es necesario permanecer firmes y fieles hasta la muerte, hermanos, para que la promesa del Señor se cumpla. ¿Cuál?
la de resucitar en el día postrero, la de volver a nacer, hermanos, en espíritu, en espíritu. Este espíritu, hermanos, que nosotros poseemos, que es nuestra conciencia, hermanos, va a ser diferente. ¿Cómo va a ser, hermanos, el nacimiento del espíritu? Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 34 en adelante. Primera de Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y la otra carne la de los animales, y la otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, si se siembra el cuerpo animal, va a resucitar un cuerpo ¿qué? Espiritual. Sí. Entonces este cuerpo, hermanos, en la resurrección va a ser espiritual también. Entonces, ¿cómo se entiende un cuerpo espiritual? Vamos a leer, hermanos, otro ejemplo más. ¿Sí? Dice, me parece que es San Lucas, a ver si aquí está. Y si no, ahí me ayudan, donde habla de, ¿cómo se llama? De cuando habla de la resurrección a los saduceos, dice que van a ser como los ángeles de Dios, ¿verdad? ¿En qué versículo está? ¿Capítulo? ¿Lo tiene? Cuando los saduceos son confundidos y les dice que había una mujer que había tomado unos maridos, es el capítulo 20 de Lucas. Lo dice Mateo, pero leí en Lucas y también habla muy interesante. Dice así, Lucas capítulo 20, versículo 33 en adelante. En la resurrección, pues, mujer, ¿de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento,
porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. ¿Cuándo son hijos de qué? De la resurrección. ¿Cuándo es que son declarados hijos de Dios? ¿Cuándo son hijos de qué? Y entonces ahorita, ¿qué dice? ¿No somos hijos de Dios? También somos hijos de Dios. Dice el apóstol San Juan, hermanos, dice, ahorita nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ciertamente seremos como Él es, porque le veremos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí dice que en el reino de los cielos los hombres no se van a casar, los hijos de resurrección, desde luego, porque van a tener un cuerpo espiritual transformado, ya no la misma carne, hermanos, que poseemos, enfermiza, con necesidades de hambre, de sueño, de dolor, de cansancio, ¿o no? Ya no, hermanos, ya no va a ser necesario, sino que, hermanos, los hijos de resurrección van a tener un cuerpo espiritual ya transformado, semejante al Hijo de Dios, al del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un cuerpo espiritual. Y fijémonos, hermanos, eso también es algo como un misterio, ¿verdad? Que todavía no ha sido revelado muy bien. Porque el mismo Señor Jesús, hermanos, dice el mismo apóstol Juan que va a ser como el del Hijo de Dios. Cuando Jesús resucitó, hermanos, dice que les dijo a sus discípulos, dice, vayan y díganle a mis hermanos que ya me van a ver. Dice, adelántense porque a ver quién gana la carrera. Y les gana, ¿verdad? Y dice que estando ellos, estaban, hermanos, las puertas cerradas por miedo de los judíos, se puso Jesús en medio de ellos y les dijo, ¿cómo? Paz a vosotros. Y los ojitos de ellos, ¿cómo estaban, hermanos? Pues bien atentos. Dice, no puede ser. Dice, ¿eres o no eres? O eres el fantasma, o eres un espíritu. Es el espíritu de Jesús. Y les decía, ve, tóquenme, pálpenme, dice, y vean que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Sí? Entonces tenía carne y hueso, sí. ¿Y cómo es que entonces, hermanos, ya era un cuerpo espiritual? Bueno, ese es el poder de Dios, que va a permitir, hermanos, que el hombre espiritual también pueda poseer esa materia, pero diferente, hermanos, ¿verdad? Sin necesidad, hermanos, de comer, porque ¿ustedes creen que ya después de resucitado el Señor Jesús ya tenía hambre? No. Cuando les dijo, a ver, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué les pidió algo de comer? ¿Porque tenía hambre o porque ellos no creían en Él? Pues porque no creían en Él. Decían, no puede ser. Dice, sí, vengan. Dice, voy a comer delante de ustedes. Dice, así es Él. Y cuando Él parte el pan, pues más se dan cuenta, sí es Él. Pero no porque tenía hambre. Pero cuando estaba en la tierra sí tenía sed, tenía cansancio, tenía sueño, padecía. Entonces, hermanos, ese es el cuerpo espiritual de los hijos de Dios, de los hijos de resurrección. Va a ser hermoso, hermanos, tener ese cuerpo espiritual. Y esa es la promesa, hermanos, de Dios para todos sus hijos que, hermanos, pues quieren, hermanos, estar con Él. En realidad, el Señor quiere que todos sus hijos, hermanos, se salven, ¿o no? Quiere que no tan solamente los que están aquí presentes, los que están afuera, todas las nacionalidades. Dice el Señor que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Pero para que sean salvos tienen que venir, hermanos, al arrepentimiento. Es importante, hermanos. Así, entonces, hermanos, ¿qué nos manda pues el Señor? Que seamos, hermanos, nosotros fieles hasta la muerte. Que los que no hemos dado un paso, hermanos, al compromiso, lo hagamos el día de hoy, ¿verdad? Hoy es el tiempo, hermanos. Mañana no sabemos qué será el día de mañana. Bien, vamos, hermanos, a finalizar. Vamos a leer todos juntos la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en su segunda carta, hermanos. Dice así. Vamos a ponernos de pie. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18.
Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Vamos a leer todos juntos estos 3 versículos de la palabra de nuestro Dios. Leamos. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, que las cosas materiales no engañen a nuestros ojos, ¿verdad? Las cosas de este siglo, hermanos. Porque lo más hermoso que pudiéramos contemplar en este siglo no se compara a la vida venidera, hermanos. Jóvenes, decía un hermano ministro, ¿verdad? Como me recuerda mi hermano Raúl, cuando era joven, decía, todavía no se han matrimoniado jóvenes, pues, échenle ganas, dice, porque en el reino no hay casorio. Pero si no se casaren, hermanos jóvenes, y dedican su vida al Señor, es mejor, ¿o no? Sí, pero no, eso no quiere decir que no se tengan que casar, lo pueden hacer. Pero hay que echarle ganas, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Si el Señor ha tocado a su corazón, hermanos, pues atienda la voz del Señor. Que el Señor, hermanos, desea lo mejor para nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.